Pues ahorita Había hace ratito. a ver qué de qué nos va a platicar Pues, buenas tardes, a nombre de la Secretaría Estatal de Educación, Capacitación y Formación Política, en este esfuerzo, junto con la Escuela de Formación Política Carlos Ometoshi, presentamos la séptima sesión. Sean bienvenidos, en donde abordaremos la tesis 16, más allá de la modernidad y del capitalismo. Y bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor y gracias por su asistencia. Pero, ¿este es el que tengo que usar o este? El que guste, con el que se acomode. Es lo mismo, no se interfiere, porque yo estaba en el fondo y escuchaba mal hoy. Sí, ya lo... ¿Ya lo arreglaron? Bueno, esta tesis 16 es como una transición. Es pensar lo que viene. Y entonces realmente la cuestión es más ardua de lo que parece, porque creo que hay que repensar qué significa el cambio histórico del sistema, lo que se llamaba la revolución. El siglo XX fue un siglo de revoluciones. Empezó por la Revolución Mexicana, que tuvo impacto mundial. La del 17 de Lenin, más todavía. Y después vinieron muchas revoluciones, entre ellas la coreana y sobre todo la de Mao Zedong en China, que todavía está dando efectos. Creo, sin embargo, que estamos ante un fenómeno de muchísima más trascendencia. En el siglo XXI, XXII, yo no sé si va a haber más, porque si no cambiamos el sistema puede desaparecer el Homo sapiens. Puede decir que estamos en épocas finales o de un cambio radical. Entonces quiero hablar de eso, porque todavía estamos simplemente en pensar la revolución contra el capitalismo y pasar al socialismo, por ejemplo. Pero la revolución que se viene, o la transición a un cambio histórico, es mucho más profundo. Es no solo el capitalismo y el socialismo el que va a quedar atrás, sino que va a quedar por lo menos 500 años, si no 5.000 años. Gunther Frank, un gran autor, de los creadores de la teoría de la dependencia,
ya murió hace unos años, pero fue amigo, hemos discutido y demás, hablaba de el sistema de los 5.000 años. Un sistema que había nacido en la época de la Mesopotamia y el Egipto. Por ejemplo, nosotros tenemos una semana de 7 días. ¿Desde dónde viene esa semana de 7 días? Viene de la Mesopotamia, 7 días. El 7 era un número extraño, no se podía dividir por 2, es un número primo muy complicado, y entonces 7 días tenía la semana. La semana de los mayas, entre nosotros, y mesoamericanas, tenía 5 días. Estaba más interesante, pero no había un día de descanso. Entonces, en el fondo se trabajaba más, pero era cada 5 días. Y después había 20 meses y, en fin, era distinto. Los 7 días vienen de la Mesopotamia y ni nos damos cuenta por qué ni dónde viene. Es un sistema que está detrás de nosotros. Pero no quiero hablar del sistema de los 5.000 años, que creo que también está ahora en cuestión. Si me tuviera más tiempo o un curso, podría mostrar que el cambio que se viene es de los últimos 5.000 años. Pero el más próximo es el de 500 años. Y 500, que ya es bastante. De eso sí quiero hablar, porque eso es inevitable, se está produciendo entre nosotros. El capitalismo es el sistema de los últimos 500 años. Ese es el tema. El capitalismo, voy a ponerlo aquí porque hoy voy a usar el pizarrón, el capitalismo, también el sistema liberal, que no surgió tan rápido, pero cuyos principios también tiene 500 años, el sistema liberal. Todo eso empezó allá en el 1492. Y no lo digo por latinoamericano, lo digo viendo la historia mundial. Van a ver ustedes el significado de, no el descubrimiento de América, sino el descubrimiento del Atlántico. Es otra cosa. Y esto va a impactar la historia mundial. Va a cambiar la China, la India, el mundo islámico, el africano que va a tener la esclavitud, porque junto al capitalismo surge también la esclavitud, pero la esclavitud moderna, de lo que estoy hablando, es de la modernidad. Hay que modernizarse. Carlos Salinas de Gortari dijo, México va a tener una modernización. Modernización, modernizar es un verbo, pero viene de un sustantivo, la modernidad. El tema que voy a hablar hoy es la modernidad. Y con la modernidad empieza el capitalismo. Empieza también el liberalismo en sus orígenes primero, siglo XVI, XVII. Empieza la esclavitud. Empieza el colonialismo. Y la primer gran colonia es el Caribe, pero el primer imperio colonial es México. No porque esté en México estoy diciendo eso, sino porque fue México. Llegó Colón al Caribe, pequeñas islas, no había nadie, llegaron los otros. ¿Qué era esto? Unas islas perdidas en el Atlántico occidental. Pero cuando llegaron a Yucatán y vieron unas pirámides en Yucatán, dijeron, hacha, esto ya no es
pequeños pueblitos, esto ya es más importante. Y cuando Cortés llega y conquista México, es la primera conquista fuera de Europa que Europa conquista en su historia. Y ahí empieza realmente la modernidad. Para mí la modernidad, y piense, moderno es lo actual, es lo mejor, es lo todo. Uno al decir moderno dice algo positivo. Yo digo algo negativo. Para mí la modernidad es el gran problema. Y no para mí, para todo un pensamiento actual, que de lo que se trata es lo siguiente: está en crisis la modernidad. Y el cambio que se está haciendo, que no es una revolución ni como la rusa, ni como la china, ni como la Revolución Francesa, sino que es una revolución de todas esas revoluciones, va a ser el fin de la modernidad y la apertura a una nueva edad histórica. Voy a dar las razones por qué eso es así. Todo esto se funda en una idea, en una concepción, que es el eurocentrismo. El eurocentrismo es pensar Europa como el centro de la historia universal desde siempre. Y eso surge hace muy poco tiempo. Nosotros todos en la escuela hemos estudiado que había una antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Y saben, esta pregunta yo la he hecho en todas partes del mundo. Lo he hecho en más de 20 universidades alemanas, de 30 estados en Estados Unidos, de todos los países latinoamericanos. Lo he hecho en Nueva Delhi y en Pekín y en Rabat, en los países árabes, en fin, toda mi vida. Y he preguntado, ¿quién estudió la historia con otra periodización que la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna? Y yo he dicho, levante la mano el que lo estudió con otra periodización. Y en miles de conferencias que he dado, nadie levantó la mano. En ninguna parte del mundo. No solamente entre nosotros, se impuso antigüedad, Edad Media, Edad Moderna. ¿Desde cuándo se usa esa periodización? De hace 2 siglos, nada más. Los románticos alemanes en 1800 propusieron esa división de la historia. Y eso es el centro del eurocentrismo. Europa es el centro de la historia, todo lo demás es la prehistoria, después viene la Edad Media y después la Edad Moderna. Y la Edad Moderna es la etapa en que Europa, por el colonialismo, deviene mundial y todas las demás culturas empiezan a desaparecer lentamente. La azteca, la inca, la chibcha, la maya, pero también las bantúes del África, el Islam, de la India, de la China, todas son culturas secundarias y Europa es el centro. Después de Europa pasa a Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos es la culminación de la historia. Decía Hegel, un filósofo europeo, la historia va del este hacia el oeste. Del este hacia el oeste, y Europa es el centro y el fin de la historia universal. Está escrito en su filosofía de la historia. Y todo el mundo está de acuerdo. Todos. Hasta Carlos Salinas de Gortari dijo que vamos a modernizar a México. No que quede así como un país subdesarrollado. Eso es lo que quiero tratar hoy. ¿Qué es la modernidad? Y cómo ahí se cifra la esencia de lo que hay que superar. En economía, el capitalismo. En política, el liberalismo.
En ideas, el eurocentrismo, el patriarcalismo que vino con la conquista europea, el racismo que empezó por primera vez en la historia a ser el blanco, el superior, y todos los que están pintados ya no de blanco son inferiores. Miren, el Egipto, hace 5.000 años, justamente el sistema de los 5.000 años tenía grandes pirámides, ¿no? Ustedes sabrán las pirámides de Egipto, ¿no? Hace 5.000 años se hicieron cerca de Tebas, que hoy está cerca del Cairo, en Egipto. Ellos eran negros, africanos, negros. Y ellos decían, estos colorados son los bárbaros. Y eso eran los europeos blancos, pero no lo veían como blancos, sino como colorados, porque se veía más como la sangre. Y qué decir, los alemanes rubios, esos eran los más bárbaros de bárbaros. El ser humano era negro. Pues si no piensen ustedes que siempre el racismo fue blanco. Eso hace 500 años. Y fue una manera de despreciar todas las culturas de la tierra y el europeo ponerse como central, blanco, caucásico. Y como estamos todos pintados de un color, no había necesidad de darle una cédula de identidad, de ser usted un subdesarrollado, una persona de segunda categoría. Con no ser blanco, usted ya es de segunda categoría. Y entonces el racismo fue un modo de clasificación social y de dominación. El clasismo y todo lo demás. Hoy quiero dedicarme un poco a hacerles entender qué es la modernidad. Porque el socialismo real, y no hay otro, pero el real de Rusia, de Corea y hasta de China, miren qué problema es moderno. Y habrá que superarlo. Porque los ideales de la revolución, a un socialista, sin quererlo y sin darse cuenta, eran ideales de la civilización europea. No eran en favor de los aztecas, ni los mayas, ni los incas, ni los bantúes del África, ni la India, ni la China, sino todas esas cosas eran secundarias, aún para Marx. Y esta vez le tengo que decir al querido Marx, eras bastante eurocéntrico. Aunque al fin de su vida empezó a descubrir que los rusos habían entendido mejor que otros el capital. Pero él escribió a Engels, mira, los rusos son los primeros que han reaccionado positivamente. Como diciendo, los bárbaros. Qué extraño que esta gente, que son rusos, y no son alemanes, ni ingleses, ni franceses, son los que mejor han entendido mi obra. ¿Cómo puede ser? Pero eso también demostraba el eurocentrismo. Así que vamos a tener que, no corregir, pero ir más allá de algunas cosas desde Marx mismo, porque todavía eurocéntrico. Además era machista también. Tenía una hija y estaba de novia con un caribeño de color. Y entonces le da unas recomendaciones que tenga mucho cuidado, que defendiendo a la hija ante su pareja de color. Era un poco racista, era machista, bueno, no era perfecto. Si he enseñado a Marx es en aquello que apunta. Y él mismo da las pautas para la crítica de la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad va a tener inventos extraordinarios. Miren, andar en avión. Vamos a Europa en unas horas y volvemos. Eso es la tecnología moderna. Vio los grandes aspectos positivos y desarrolló muchas cosas.
lo positivo. Pero lo que no vio es los efectos negativos. Y empezó a cortar la posibilidad de la reproducción de la vida en la Tierra. Y eso no lo veía ni Bacon, ni Descartes, ni Newton, ni Einstein. Estaban todavía en una modernidad del número, de la cantidad, por el desarrollo y el progreso. Un progreso en la tecnología, en muchas cosas, que yo puedo hablar en un micrófono, es moderno. Que lo hagamos un vídeo y que lo vean cada uno en su casa, eso es moderno. Pero hay aspectos negativos, que son que estamos destruyendo las posibilidades de la vida en la Tierra y aumenta la temperatura de la Tierra y hay plásticos en los océanos y empezamos a crear condiciones de la desaparición de la vida. ¿Y cómo frenamos? No podemos frenar. Estamos lanzados al progreso, entre comillas, como un aprendiz de mago. Se dice que el mago le enseñó a su aprendiz a hacer algo, pero no le enseñó cómo debía parar lo que le había enseñado. Y entonces el aprendiz de mago hacía cada vez más cosas, pero empezaba a destruir todo y no sabía cómo parar su aparato. El aprendiz de mago. Walt Disney, en la película Fantasía, no sé si lo han visto, está el ratón Mickey trayendo agua de arriba y lo tira abajo el agua. Y va tirando agua, es como el aprendiz de mago, va tirando agua. Pero después empieza a haber demasiado agua. Y el Mickey sigue tirando agua abajo del agua y no sabe cómo parar. O es decir, se va a ahogar porque no lo sabe parar. El asunto es cómo paramos los inventos, la modernidad ahora, que se vuelven contra la vida. Ese va a ser el argumento objetivo, científico, irrefutable. Solamente un Trump, presidente de Estados Unidos, dice que no es así, pero es pagado por las transnacionales, que son los que están produciendo esa imposibilidad de continuar con la vida. Pero volvamos al origen. ¿Cómo surge la modernidad? Hoy va a ser una clase distinta, completamente distinta. Decimos que la modernidad vino después de la Edad Media y que la Edad Media fue una época de caballeros y del feudalismo, de los castillos aquellos, de los siervos que trabajaban la tierra, el feudalismo. Bueno, el feudalismo vale solo para Europa. Alguien se me está durmiendo, pégale un codazo. Tomen café antes de entrar. Hoy no pusieron el café, así que no se me duerman, si no me excitan a mí para despertarlo y no puedo, entonces ya no funciono. Porque por eso yo los estoy mirando, entonces estoy atento a ustedes. Y si alguno se me duerme, yo ¿cómo hago para despertarlo? Tengo que agarrar algo y tirárselo en la cabeza. Bueno, creíamos que el feudalismo y parte del marxismo-leninismo era una categoría histórico mundial. Había habido la esclavitud, después vino el feudalismo y después vino el capitalismo. Falso. El feudalismo solo existió en Europa. ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Qué es la Edad Media? Para entender qué es la Edad Moderna y entender muchas cosas. Esto, claro, no lo voy a poder explicar en una clase rápida. Esto me lleva semestres. Pero quiero empezar a plantearle temas. Miren, si esto tuviera yo un mapa, la China está ya en el extremo oriente, la India, está el mundo islámico que atraviesa
Mire de dónde, desde el sur de España era un califato árabe, hasta 1492, en enero de 1492, los reyes católicos toman Granada, que era una ciudad musulmana en España. Quiere decir que hasta 1492 los árabes estaban en España. Entonces Europa estaba aquí. Y los árabes estaban desde España, Marruecos, Túnez, el Egipto, el Irak, la Mesopotamia, Afganistán, los sultanatos árabes, hasta Filipinas, en el Océano Pacífico. O es decir, los árabes llegaban del Atlántico al Pacífico. Eran los únicos que estaban en todo el mundo. Los cristianos y Europa estaban sitiados por los árabes y tenían un imperio, se llamaba el Imperio Otomano. El Imperio Otomano era como un muro, ese muro que quiere hacer Trump para los mexicanos, un muro en el oriente de Europa y en el sur de Europa. La ciudad de Viena, en Austria, en 1680, estaba rodeada todavía por el Imperio Otomano que la quería tomar. ¿Hasta qué época? Y Viena es Europa, el centro, y España está acá. Entonces, los musulmanes eran los únicos realmente universales. Ellos iban con sus caravanas de Bagdad hasta la China, iban por Kabul a la India y luego iban por los sultanatos del sur de Europa hasta Filipinas. Llegaban del Atlántico al Pacífico. Y Europa, latino-germánica, era chiquita. Era 1 millón de kilómetros cuadrados. Entraba 2 veces en México. Tenía unos 70 millones de habitantes. La China solo tenía 150 millones. La China siempre tuvo el doble de habitantes que toda Europa. ¿Por qué? Porque ellos no usaban la agricultura de hacer con animales, sino que plantaban el arroz en lugares de agua. Entonces no necesitaban toros, ni vacas, ni nada. Un caballo come 20 veces lo que come un ser humano. Quiere decir que se necesita 20 veces más de vegetales para que haya una vaca o un toro o un caballo. Si no tenemos animales de tiro, la población crece. El Asia tenía siempre mucho más habitantes que Europa, toda Europa, con los países escandinavos, Alemania, Francia, Italia, atrás. Y hasta hoy, miren, los chinos son hoy 1.300 millones. México son 130 millones. Somos 10 veces menos que los chinos. Voy a decir que China es América Latina 2 veces, un país. Y la India tiene 120 millones. 120.200 millones. Entonces, miren cómo son. Entonces, ¿qué es la Edad Media? La Edad Media es la época en que Europa fue enclaustrada, fue puesta en un muro por el mundo árabe. La Hijra, es decir, la partida del profeta de la Meca, se cumplió en el 623 y llegaron a España en 711.
Y desde el 711 España, toda Europa, fue sitiada por los árabes. ¿Hasta cuándo? Hasta 1492. Porque no podían salir. Hicieron las cruzadas. Los cristianos hicieron los cruzados, que eran soldados armados de hierro y poderosos. Tomaron Jerusalén para ver si podían entrar al mercado mundial, pero después de un siglo los rebotaron y quedaron los europeos sin poder salir del rincón. ¿Por dónde salieron? Por los mares. Y fue Portugal y España la que salió al Atlántico. Y ese es el comienzo del 1492. 1492 no es el descubrimiento de América, es la salida del sitio musulmán a la Europa latino y germánica feudal. Pero no hubo feudalismo sino en Europa. No hubo en ninguna otra parte. Los árabes no estaban en la Edad Media. Los árabes estaban en grandes ciudades, hacían el comercio mundial y no tenían feudos. Es decir, el feudalismo valía solo para Europa y el eurocentrismo histórico nos hizo creer que el feudalismo era una etapa de la humanidad. Hasta creyeron que en la época colonial, en América, en México, se instaló un feudalismo. Y esto lo decían los marxistas leninistas. Ellos mismos, porque eran eurocéntricos, pensaban que la categoría de feudalismo valía para todo el mundo. Es ser eurocéntrico. Si solo Europa fue feudal, ninguna otra civilización. Entonces, miren lo que es la Edad Media. Es la época oscura en que Europa fue sitiada por el mundo árabe. ¿Y el mundo árabe estaba en la Edad Media? No, estaba en la Edad Clásica. Ellos en Bagdad tenían una escuela de la sabiduría. Esta Bagdad que ha destruido Bush y los norteamericanos ahora. En el año 900, o es decir, en plena Edad Media europea, o cuando Teotihuacán ya empezó su decadencia, porque Teotihuacán estuvo del 300 al 700 en su época de esplendor, y después ya fue la decadencia de la cultura y al final llegaron los aztecas, ¿no? Con Tenochtitlan. Pero en esos años en América había grandes culturas que eran los mayas, los aztecas y sobre todo los incas. Pero América estaba acá, si me permiten. Latinoamérica era el extremo oriente del extremo oriente. Todos nuestros pueblos vinieron del oriente, los pueblos originarios. Por eso que tienen un rostro asiático, y no es de otra manera. Hay veces que uno no sabe si es un indígena tzotzil o si es un chino. Y es normal, porque vienen todos del Asia. Entonces, América estaba al este del continente que se llama eurasiático, allá. Y en cambio, ahora, Europa está sitiada y sale por el mar. Fue primero Portugal. Portugal empezó y salió el África, lo que es Angola, Mozambique, llegó al Golfo, llegó a la India, Goa, y llegó hasta el Japón. Entonces, el océano Índico era portugués. Y empezaron a salir entonces ya los europeos y a conectarse con las culturas. Pero fue Cristóbal Colón, a partir de unos mapas chinos,
interesante, mapas chinos, porque los chinos habían descubierto América allá por el 1425, mucho antes que Colón descubrieron América, porque en 1487 Enricus Martellus, se llama Enrique Martillo, un cartógrafo veneciano, hizo un mapa con 4 penínsulas en el Asia. Era la península arábiga, la península de la India, de la Indochina, y luego al sur de la China puso otra península. Era un error cartográfico. América del Sur al sur de la China. Ese mapa lo tuvo Colón. Y entonces Colón dijo, la China está más cerca de lo que se piensa de Europa, porque en realidad era América del Sur, que se habían equivocado, y de América del Sur lo metieron al sur de la China. Entonces, Colón pensó que América del Sur era la China, y entonces el mundo era más chico. Y por eso se lanzó por el Atlántico, que era un mar desconocido y que nadie había cruzado de ellos, y tampoco los árabes. Los árabes no habían llegado, los árabes estaban en todas las costas del África y podrían haber llegado primero a América, pero nunca lograron, porque el océano Atlántico era un océano misterioso y tenían miedo que ahí viniesen los abismos y nadie se animaba a ir al Atlántico. Todos iban para el otro lado. Pero Colón, con un mapa chino, dijo, está más cerca de lo que se creen, y lo hizo en 40 días, hizo casi un récord y llegó al Caribe, a las Bahamas, se piensa. Pero para él estaba al sur de la China. Y él dice, estamos en la tierra del Gran Khan, en el primer viaje de Colón. Y en el segundo sigue explorando el Caribe, pero siempre al sur de la China. Y en su cuarto viaje, 1502, llega a Panamá. Y entonces le dicen, hay un gran mar del otro lado. Y le puso el mar del sur. Era el Océano Pacífico. Panamá, el Océano Pacífico. Pero él dijo, estoy a 10 días de navegación del río Ganges. O es decir, él creía que estaba acá y en 10 días de navegación llegaba a la India al río Ganges. Colón murió sin haber descubierto América. Estuvo siempre en la China. Por eso llamó India. La India era la India de Nehru, no la India. Y después le tuvieron que poner Indias occidentales y la India oriental era la del origen, ¿no? Vean ustedes cómo es la historia. Entonces, cuando sale Europa de sus muros y da espalda al continente que se llama eurasiático, se le habla del Océano Atlántico. Y el Océano Atlántico es el origen de la modernidad. En vez del Mediterráneo, que era un mar chiquito entre Europa y el África, y ellos creían, y Hegel lo dice, el centro de la historia universal. ¿Cómo puede este mar chiquito ser el centro de la historia? Es un eurocentrismo. Y nosotros lo estudiamos en la escuela. Todo lo que estudiamos en la escuela. Mire, se habla de reforma educativa. Yo espero que el próximo gobierno, si es quien esperamos, haga por primera vez en América Latina una reforma. Ni Castro la ha hecho, ni Evo Morales, ni Hugo Chávez. Nadie ha hecho una reforma educativa mostrando una historia distinta a la eurocéntrica.
Seguimos siendo colonia de Europa en Cuba, en Bolivia, en Venezuela y en los gobiernos revolucionarios. Y en Rusia se es eurocéntrico. Los chinos no son eurocéntricos. Ellos saben que son distintos y saben que su historia es otra historia y ellos tienen otra filosofía, otra lengua, otro modo de escribir. Los chinos son distintos, pero nosotros seguimos enseñando el eurocentrismo. Entonces decimos la historia, la Mesopotamia, el Egipto, y después la Edad Media, el mundo griego romano, la Edad Media y el descubrimiento de América. ¿Quién descubre América? Colón. Descubre. O es decir, lo que está cubierto se destapa. ¿Quién? Colón. Muy bien. ¿Y los que estaban aquí? ¿No sabían que existía América? Es un insulto hablar de descubrimiento de América. ¿Cómo que descubrieron los aztecas? Y los aztecas no sabían que existían o habían descubierto América un poco antes. Es un insulto. Y tenemos el 12 de octubre fiesta. ¿De quién? De Colón, que le pusieron en 1892 en la calle Reforma, en la avenida. Ahí está Colón. Casi lo tiramos en el 92, lástima que no se cayó. Pero hablar de descubrimiento de América el 12 de octubre es ser estúpidos. Es justamente necesitar una reforma educativa que ni se imagina la gente que está hablando de eso. Fue la invasión de América, no el descubrimiento. ¿Se dan cuenta? Hay que dar vuelta a la cabeza. Eso es descolonizar, pero la mente. Dejamos de ser colonia en el 1810, pero seguimos siendo colonias mentales. Y creemos que Colón descubrió América en el 1492. Empezó la invasión de América. Si estuviéramos de pie y no caminando con la cabeza, como decía Marx. ¿Se dan cuenta lo que es una reforma educativa? Empezar a pensar desde nosotros. 7.000 años hay agricultura en México. 7.000 años. Del 300 al 700 hubo una ciudad de 100.000 habitantes. No había ninguna en Europa de 100.000 habitantes. Si había alguna era Nápoles y París, Londres no tenían 100.000 como la había en México. O es decir, tendríamos que comparar las cosas y darnos cuenta. Entonces, ser coloniales va a ser también ser coloniales del eurocentrismo. Y hay que enseñar a nuestros niños la dignidad de lo propio y ver a Europa como un país invasor y una modernidad que nos declara subdesarrollados y nos va a tener siempre explotados, como lo tiene hasta ahora, y subdesarrollados, según explicado, ya con las categorías de Marx. Estamos, al comienzo, nos sacaron el oro, la plata y todas las riquezas sin pagar un 5. ¿Por qué? Y porque los habitantes de estas tierras no eran humanos. Y como no eran plenamente humanos, en realidad no les quitaban nada. ¿Cómo le iban a sacar una plata y firmarle que se lo iban a devolver o que los indígenas iban a cobrar un interés por la plata que les sacaban? No, se la llevaron. ¿Por qué? Pues los indígenas eran brutos y no había nada que pagarles. Sí, ¿cómo le voy a pagar a un perro? Bueno, el indígena no era un perro, pero se parecía. Por lo tanto, el colonialismo se fundó en el racismo de decretarlos de una raza inferior. Y entonces yo podía sacar las riquezas sin pagar. Y yo podía agarrar a los indios y meterlos en la encomienda y no pagarles salario, simplemente gratis. Y todavía la comunidad alimentaba al indígena que en la encomienda trabajaba para el español. O es decir, sobre un racismo
y una consideración inferior del indígena, se montó un sistema económico de extracción. Y eso sigue hoy. Porque somos todos aquí, ahora, ustedes, eurocéntricos, aunque no lo sepan. Miren de la revolución que estoy hablando. Le llamamos descolonización epistemológica. Tenemos que descolonizarnos de nuestra historia, literatura, ciencia y de la visión del mundo. Nos seguimos viendo colonias. Tenemos que descolonizarnos. Miren, y eso es ir más allá de la modernidad, porque la modernidad nos enseña que hay una sola gran civilización, la griega, romano, cristiana medieval y moderna. Las demás, pues, subdesarrolladas. Y entre ellas la azteca y la maya y México. Y eso lo creemos. Y entonces no luchamos por lo propio, sino más bien, no hay otra solución a veces, irse al país del norte para poder vivir, pero no cambiar el nuestro, porque ya lo damos por perdido. Entonces, piensen ustedes, la Edad Media fue el tiempo entre el 711 al 1492. Miren, son bastantes siglos, son 700 años en que Europa permaneció aislada. Pero una vez que salió a los océanos, entonces comenzó la expansión de Europa. ¿Por qué? Porque se vieron impulsados a salir. ¿Gracias a qué? Miren, 1441. Hicieron una modificación de los naos chinos e inventaron la carabela. Lo hemos visto desde chico. Colón partió de Palos con sus 3 carabelas. El carabela era un barquito chiquito de 27 metros que tenía 50 toneladas para transportar. Un nao chino tenía 1000 toneladas. Tenía 100 metros de largo los naos chinos, pero eran como grandes balsas enormes que había 2.000, 3.000 marineros que después ocupaban tierras, tenían muchos velámenes, pero podían andar según las corrientes marinas y iban por las corrientes. Entonces, si había una corriente entre África y la India, podían andar en esa corriente. Pero en América Latina justo había una corriente inversa. Venía del sur, iba al norte. Entonces yo no podía cruzar hacia el sur del África porque venía una corriente del otro tipo. Entonces la carabela tenía la ventaja que podía navegar contra el viento y contra la corriente. ¿Cómo? En zigzag. Era muy lento, pero ponía las velas de una manera que aunque fuera en contra, avanzaba muy despacio. Y después de vencer ya el viento contrario y la corriente contraria, se dejaba llevar. Los chinos no podían hacer eso, pero ellos con las corrientes marinas descubrieron todo el mundo. Australia, la Antártida. Hicieron mapas de la Antártida antes de la llegada de Colón a América. Toda América del sur y del norte estaba dibujado antes del descubrimiento de América, chino. Entonces, el salir al océano supuso lo que yo llamo la muerte del Mediterráneo. El Mediterráneo se transformó en un pequeño mar y ahora el Atlántico fue el centro geopolítico hasta ahora. Hace 500 años el Atlántico fue el centro. Ahora está resurgiendo el Pacífico.
Y ahora hasta hay un tratado, porque la China da al Pacífico y no al Atlántico. Pero el Atlántico ha sido el centro, porque aquí estuvo el Imperio Español, ahí estuvo el Imperio Holandés, ahí estuvo el Imperio Inglés y ahí también el Imperio Norteamericano. El centro geopolítico se transformó en el Atlántico, y el Atlántico Norte, claro. El Atlántico Sur solamente es para ir al África o para América Latina. Entonces, el origen del capitalismo, del liberalismo, de la esclavitud, del colonialismo, fue la apertura al Atlántico. Llegaron a América. Los españoles hicieron del Caribe una colonia. Y en el 1520 empezaron a traer esclavos del África. El África, que quedaría, tendría yo que hacer un mapa, pero ya lo ensucié tanto que no se puede ver. Vamos a ver. Si esto fuera Europa, y esto es el África, y esto es la India, Indochina y China, y entonces América está más bien aquí, diríamos, un poco más al sur. Se hace un triángulo entre Europa, van al África, sacan los esclavos, lo venden en América, lo cambian por el oro y vuelven a Europa. Primero España, pero sobre todo después Holanda se transforma en la gran esclavista y luego Inglaterra. Entonces, el África está incluida en el sistema. América Latina es el centro con las grandes culturas mesoamericanas, mayas y aztecas, y los incas al sur. Había 6 grandes columnas de la historia mundial: el Egipto, la Mesopotamia, la India, la China, y allá al otro lado, Mesoamérica, mayas y aztecas, Mesoamérica y los incas. Estas son las 6 columnas de la historia universal. Ahora los españoles salen y los europeos invaden América, lo hacen una colonia, y de pronto desde el norte de México hasta el sur de Chile y ocupan más de 3 millones de kilómetros, o es decir, 3 veces que toda Europa, o es decir, ocupan un territorio americano 3 veces más que Europa. Es entonces un continente que de pronto crece 300% y tiene mano de obra indígena, que es la que explota para sacar lo que podía llevarse a Europa. ¿Y qué podía llevarse? No se podía llevar maíz, porque si yo cargaba maíz y llegaba de Veracruz a La Habana y pagaba el flete, se me iba el valor del maíz, porque el maíz no vale nada. Lo único que podía exportarse a Europa era la plata y el oro, porque ocupaba poco espacio y tenía un valor tremendo. 20.000 toneladas. 20.000 toneladas. Toneladas, miles de kilos. Se sacó de la sola mina de Potosí, en Bolivia. Y esto era el dinero que Europa tenía para comprar en el mercado de la China. La Europa no le podía vender nada a la China porque estaba en la salida de la Edad Media, no tenía nada que vender. Los chinos tenían papel desde el siglo VI, inventaron la imprenta en el siglo VIII, el acero en el siglo II, la brújula en el siglo XIII, y tenían la porcelana.
desde el siglo VII, que era con lo que comía la aristocracia de todo el mundo. O es decir, de la China, de la India, del África, y los portugueses después vendían la porcelana china en Inglaterra, en Francia, en todos lados. O es decir, la porcelana. Y el vestido de seda para las aristocracias de todo el mundo, del Asia, el África y América. Hace poco se descubrió en Filipinas un barco español que se hundió cerca de Manila. Tenía, primero, porcelana china azul, cantidad, y luego sables de acero. Claro, ellos ya habían descubierto no el hierro, sino el acero. El acero es hierro más carbono, y es un hierro más flexible. Era una espada divinas. Entonces, ellos nunca dijeron los chinos cómo se hacía. En el siglo XVII, los chinos instalaron una fábrica de acero en Sheffield, Inglaterra, que fue la primera fábrica de acero en Europa. La instalaron los chinos. Y los chinos empezaron la revolución industrial en la región de Shanghái, un siglo antes que Inglaterra. Eso se está descubriendo ahora con estudios históricos. Las máquinas de la agricultura china fueron a Inglaterra y le hicieron mejoras, pero las máquinas para arar, para hilar el algodón y todo esto era de origen chino, pero los ingleses pasaron de la seda, que era muy para la aristocracia, al algodón, que era para todo el mundo. Y entonces la revolución industrial inglesa se hizo sobre el algodón, copiando la industria textil china. Quiere decir, la China era el centro del sistema comercial y la India desde el 300 hasta el 1700. Y los europeos no podían vender a la China nada. Compraban con la plata americana. La plata nuestra, el Potosí, Zacatecas y todo, se acumulaba en China. Porque llegaba a España, pero de ahí salía para comprar cosas en China y después se vendían esos productos en Europa. La China es un elemento fundamental para reescribir la historia. La modernidad, entonces, es la expansión de la pequeña Europa y en todo el mundo. Y ahora cambia geopolíticamente el mapa. La Europa, que era secundaria, subdesarrollada, edad oscura, que ni tenía matemática, ni tenía nada. Los grandes matemáticos eran de la escuela de Bagdad. Álgebra, que es un capítulo de la matemática, el nombre de un matemático árabe. Nosotros decimos que nuestros números 1, 2, 3, 4 son números arábigos. ¿De dónde vienen? Eran de Bagdad, ellos eran grandes, y en Europa no había nada. Aristóteles, gran filósofo, se fue a Bizancio, de ahí llegó a Bagdad, llegó a Fez, llegó a Córdoba en España, pero los europeos eran subdesarrollados. 4 siglos después que los árabes ya trabajaban a Aristóteles, llegó en el siglo XIII Aristóteles a París. Estaban los europeos atrasados, eran atrasados, pero van a ir tomando de a poco y sobre todo van a apostar a los océanos. Entonces, de pronto, Europa va a tener primero América Latina en 1492, 500 años hace, las primeras colonias. Después viene el África Bantú,
de donde sacan los esclavos y lo venden en América y se llevan la plata hacia Europa, el África Bantú. Luego, ya posteriormente, van a entrar al mundo árabe, islámico, a la India, al sudeste asiático y a la China. La China nunca va a ser colonia. O es decir, no tiene nuestra élite corrupta, colonial, de los europeos primero y de los norteamericanos ahora. Era el emperador y los mandarines eran nacionalistas. Nunca se inclinaron ante los europeos y por eso ahora pueden marcar el paso propio. No haber sido colonia es muy importante, pero el mundo árabe va a ser en el siglo XVIII, el mundo bantú después, la India va a ser la gran colonia inglesa, como México es la gran colonia española. El 50% del comercio de España con América Latina era con México. Y el 50% más o menos del Commonwealth de Inglaterra con el Asia era la India. Entonces son las grandes colonias de ese mundo. Entonces surge así un mundo con un centro y la periferia. Entonces la modernidad va a tener como elemento constitutivo el colonialismo. Va a explotar las colonias, se va a enriquecer. De ahí va a sacar cuantiosos bienes, minerales, riquezas, vegetales. Se va a informar de muchas cosas. Va a tomar ciencia, pero después la va a retrabajar y va a decir que ellos lo inventaron. Y no reconocen nada a los árabes, no reconocen nada a los chinos, no reconocen nada a los indígenas. Entonces se va creando un mundo moderno, pero un mundo moderno que tiene una concepción del ser humano que es el que va a llevar ahora a su crisis. El mundo moderno se construye desde una concepción del individuo, yo, no la comunidad, sino yo. Y el gran filósofo que expresa eso es Descartes. Yo pienso, luego soy, y de ahí va sacando todo. El yo individual se impone, y eso va a ser el ciudadano liberal, con Locke, el ciudadano que va a votar y que va a elegir los representantes como individuo, pero no formando parte de una sociedad, de una comunidad anterior. Eso lo va a ir perdiendo. Es un yo, pero un yo cuantitativo. Lo que vale es la matemática. Lo que vale es la ecuación cuántica. Entonces, para Descartes, el ser humano, Descartes era un filósofo, es un alma y un cuerpo. Pero decía, es un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo. Era dualista. Y el cuerpo era una máquina. Y era una máquina que funcionaba como una máquina, el cuerpo. Había que descubrir los secretos para saber cómo funcionaba esa máquina cuantitativa. Se pierde la cualidad. La cualidad no es tan fácil de cuantificar. Y la vida exige la cualidad. Por eso que no va a perder el sentido del cuerpo viviente y de la vida como criterio. El criterio va a ser el progreso, el aumento cuantitativo. Y ahí va a estar Newton descubriendo, claro, la física moderna y entonces la atracción de los astros. Y van a descubrir que el Sol no es el centro del sistema con Galileo,
sí, perdón, que la Tierra no es el centro, sino el Sol y las galaxias y todo, pero todo es máquinas cuantificables. Y de ahí entonces surge la economía mercantil primero. Es decir, del siglo XVI hasta el siglo XVIII, gracias al descubrimiento del oro y la plata, España tenía dinero. El oro y la plata era dinero, con lo cual podía comprar. Entonces era comercio y la riqueza venía de los metales preciosos. Eso produjo una devaluación de la plata en todo el mundo, porque fue tanta la plata que se descubrió en América que los árabes de pronto tenían 10 monedas de plata en el 1500 y en el 1600 valía una. Había habido devaluación de la plata. Y los árabes que habían dominado el mundo, de pronto desaparecen. Y yo he estado en Marruecos y he estado en países árabes, Egipto, y le pregunto a los árabes, ¿y por qué en el siglo XVI se acabó la gran filosofía árabe y la gran cultura árabe? ¿Qué pasó? No saben. No saben. No se explican por qué se vino abajo la cultura árabe. Yo digo, tienen que ver lo que pasaba en América Latina, pero para ellos América Latina no tiene ninguna importancia porque son eurocéntricos como nosotros. Entonces yo les digo, lo que pasa que fue tanto la plata y el oro que vino de América que hubo una devaluación de la plata. Y los árabes, sin perder ninguna moneda, las monedas perdieron valor porque había demasiado plata. Entonces la causa de la decadencia árabe fue justamente el descubrimiento de América y la riqueza que extrajeron de las culturas indias. Hay que ligar el mundo bantú y el mundo islámico a América Latina, hacer una historia de las colonias y no solo de Europa. Entonces, dense en cuenta, el siglo XVI y XVII fue puramente mercantil, mientras hubo mucha plata. Cuando se empezó a agotar la plata, ¡brum!, España desaparece en la historia. En el siglo XVIII, España se queda atrás, porque empezó la revolución industrial. Y entonces ahí se explica lo que yo expliqué, que ya se habrán olvidado, del plusvalor absoluto y el plusvalor relativo de Marx. En el tiempo necesario para reproducir, el tiempo necesario para reproducir el valor del salario, en el plusvalor absoluto se aumenta ese tiempo. El obrero, en vez de trabajar 6 horas, trabaja 7, 8, 9, 10, pero después ya revienta, no puede, se muere. Entonces ya no puedo explotar más el plusvalor absoluto. Era el mercantilismo. Y entonces viene la revolución industrial, que la Inglaterra saca de China. ¿Cómo es la revolución industrial? La revolución industrial permite que baje el porcentaje del salario en el producto, de manera que se produce más por el mismo salario, gracias a la máquina. Entonces, eso significa una revolución industrial. Y esa revolución industrial ya la expliqué y ya se lo olvidaron. Relean en el libro qué es el plusvalor relativo. El plusvalor relativo surge en el siglo XVIII. Ahora no vamos a exigir más horas de trabajo para sacar más plusvalor, es decir, ganancia. Ahora vamos a meter más máquinas para producir más en unidad de producto y de esa manera aumentar la ganancia.
Se acabó el explotar al obrero aumentando sus horas. Se va a estabilizar en 9 horas y después va a bajar 8. Ya no es tan importante. Lo importante es la máquina que permite en 8 horas producir mucho más que lo que producía en 10 o 20 horas. ¿Por qué? Por la máquina. Entonces, esa revolución industrial va a hacer que haya una diferencia imperial. Le llama Walter Mignolo, alguien que trabaja la decolonización epistemológica. La diferencia imperial es que de España, primero el poder pasa a Holanda, que ocupa Brasil, que ocupa Goa, que ocupa colonias portuguesas, y Holanda se transforma en un imperio, pero tenía muy pocos habitantes, 1,5 millones. Entonces Inglaterra vence a Holanda y surge el imperio inglés o del Reino Unido, cuya colonia principal es la India, mientras que dije que para España fue América Latina, pero ya en el siglo XVIII era más difícil la explotación de la plata y España ya entra en declive y nosotros entonces somos colonia de una colonia en declive, lo cual es perjudicial para nosotros. Muchos decían, ojalá hubiéramos sido colonia de Inglaterra, pero tampoco hubiéramos ganado tanto, porque al fin hubiéramos sido igualmente colonia. Entonces la revolución industrial tiene sobre todo en Europa como eje a Inglaterra, aunque surge históricamente en la China, y eso se está descubriendo ahora. Entonces, el imperialismo inglés se impone. Entonces, la modernidad tiene etapas, 3. Una, la primera modernidad, o el origen de la modernidad. El origen de la modernidad, que fue España y Holanda principalmente, y Portugal. La segunda modernidad es la modernidad madura, es la modernidad industrial, donde el capitalismo se basa en el plusvalor relativo y entonces tiene una enorme expansión productiva en base a la industria textil y lo venden toda la humanidad empieza a tener tejidos, vestidos, producidos en Inglaterra primero y después en otros países. Y eso va a durar hasta la tercera etapa, que va a ser la modernidad tardía. Y la tardía yo la situaría después de la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que la madura empezaría ya por 1775, cuando Adam Smith escribe El origen de la riqueza de las naciones, y la otra en 1492. Entonces, va pasando de mano en mano la gestión de un sistema mundo. Sistema mundo le llama Wallerstein, un gran historiador norteamericano, a este sistema que va a todo el mundo y tiene por centro Europa. Y en la tercera etapa, la tardía, es cuando empieza la crisis. Y la crisis va a ser primero la ocupación por parte de Estados Unidos de las antiguas colonias inglesas y francesas en el África, el Asia y el Caribe. Entonces es la etapa después de la guerra, la emancipación del África y la emancipación del Asia. En Mao Zedong, Ho Chi Minh, todo es después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad se liberan de Inglaterra o Francia, pero ahora empieza la hegemonía norteamericana compartida con los rusos en la Guerra Fría, que ha terminado. En el 89 entra en crisis el socialismo real,
la hegemonía norteamericana se hace total, pero muy pocos años, porque de pronto surge inesperadamente China de nuevo. Y yo digo de nuevo, China no es un milagro. Fue el país más avanzado tecnológicamente desde el siglo VIII hasta el XVII y resurge ahora de nuevo y pone entonces en peso a Estados Unidos. Hay que jugar ahora geopolíticamente en esta polaridad. Estados Unidos, Europa, China, la India y Brasil. Pero Brasil, por desgracia, entra en manos de la derecha, en una corrupción total, y el gran Lula, que había puesto a Brasil en un pedestal, los tienen presos en este momento, y el mejor presidente de la historia sufre cárcel y aislado con una visita por semana brutal. Esta es América Latina, realmente una desgracia. Bueno, esta historia es para indicar solo en una historia rápida la historia de la modernidad. Lo que pasa que cómo vamos a ir más allá del capitalismo, más allá del socialismo real, porque lo que pasa es que el socialismo real, sin darse cuenta, el propio Lenin y el propio Marx eran modernos, eran europeos, tenían la ilustración detrás, la secularización. Por ejemplo, el ateísmo del Partido Comunista era propio de la ilustración. No hay Dios. Marx nunca dijo eso. Y Marx nunca estuvo en favor del ateísmo. Mi último libro se llama La teología metafórica de Marx, que ha salido en el siglo XXI. Muestro que Marx no estuvo con el ateísmo, pero era parte de la ideología de la Ilustración, que es la ideología de la revolución burguesa, que debe construir el Estado liberal contra la Iglesia, como el Estado mexicano, que se construye contra la Iglesia, porque la Iglesia es una enorme institución de mucha historia, surgió desde el comienzo. La única institución fuerte que existe en México es la Iglesia desde la conquista. Las demás se han ido fundando de a poco y han desaparecido. Entonces el ateísmo da oportunidad a una cierta izquierda a liquidar la Iglesia y apropiarse de sus bienes para el Estado. Pero había toda una concepción entonces moderna donde eliminaba la cultura popular, que era mítica y teológica, como la de nuestro pueblo. Entonces la élite de la revolución mexicana contra cristeros y después va a ser secularista, va a estar contra la Iglesia, pero va a estar contra la religión del pueblo. Nunca lo entendió al pueblo mexicano. El pueblo mexicano hizo su historia por su lado, porque el Estado liberal negó la cultura tradicional milenaria del pueblo. Esa modernidad está en crisis económicamente porque hemos dicho que el criterio del capital es el aumento de la tasa de ganancia. Si no aumenta cada año algo, entra en crisis. En México está pésimo porque aumenta 1, 5 o 2% en las últimas décadas y decimos es un desastre México. Pero lo que no pensamos es que ¿cuál es la medida de ese desarrollo? Ese desarrollo significa producir más autos, producir más bienes que no se reparten en simetría o en igualdad, porque un grupo muy pequeño acumula casi toda la riqueza y el 55% del pueblo está debajo de la línea de la pobreza de un premio Nobel de Economía, se llama Amartya Sen. Amartya Sen propuso la línea de la pobreza, una línea
Debajo de esto están los pobres. Arriba de esto están los que podemos llamar que están mejor. Pero eso no se calcula solo por dólares per cápita. Se calcula con muchos factores. Por ejemplo, miren, ¿cuánto pesa un feto cuando nace un niño? Eso supone que la madre ha estado bien alimentada. Es un grado de desarrollo. Entonces, ¿cuántos diarios se leen per cápita en el país? ¿Cuál es el grado de alfabetismo que tiene la población? No es solo ganar dinero, es una cantidad de factores. Según la línea de la pobreza de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, en México hay 55% de la población está debajo de la línea de la pobreza. En Bolivia, que estaba muy mal, Evo Morales la subida y está en 27%. Y México 55%. Quiere decir que cada 10 o cada 100, 55 están debajo de la línea de la pobreza, que se considera que no es suficiente para poder tener una salud y una vida honorable. Estamos como un país mal distribuido. Salí en la jornada otros días que 531.000 personas reciben 10 salarios mínimos. Más de 10. 531. Pero 1.000. Entre los 130 millones. Significa 1 cada 260 mexicanos reciben más de 10. Pero el 55% está con 1 o menos. Y entonces eso nos está demostrando el criterio del capitalismo. Y decimos, aumenta muy poco. Una cosa, y si aumentara como la China 11% anual, que durante muchos años la China sostuvo ese promedio, ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que explotaría la tierra. ¿Por qué? Porque sería tal la contaminación, autos y demás, que ya la vida no respondería más. Y entonces vendría el aceleramiento del derretimiento del polo norte y el polo sur, que son como grandes témpanos de hielo del refri de la Tierra, y piensa en un refri que se le acaba el hielo, sube la temperatura. Pero al subir la temperatura, la vida ya no es más posible, porque la temperatura en la Tierra fue conseguida por 1.500 millones de años, por la vida misma, que hizo posible tener una atmósfera y una temperatura que hiciera posible la vida. Si la temperatura aumenta, la vida no va a ser posible. Y si la vida no va a ser posible, se terminó la especie humana y acabamos el partido. Entonces, que subamos, progresemos según la contabilidad cuántica de producir más autos, es una catástrofe. Hay toda una corriente en Italia y Francia, se llama la decrescita. No el crecimiento, sino el decrecimiento. El empezar a decir, bravo, este año disminuimos 3% la venta de autos, pero porque los reemplazamos con otros instrumentos que economizan energía y materia. Y entonces, ese es el problema del capital. El capital puede existir si aumenta siempre de ganancia. Pero si no aumenta de ganancia, ¿para qué voy a invertir? Pierdo dinero. Y si pierdo dinero, no invierto. Quiere decir que si no hay crecimiento cuantitativo, el capital no se invierte y empieza la crisis del capital y desaparece. Pero entonces ese es el problema
cómo sería una vida más allá del capitalismo, el liberalismo, el colonialismo, la esclavitud, por supuesto, ya superó, el eurocentrismo, o es decir, más allá de la modernidad. Y por eso surgió en Europa un movimiento que se llamó la postmodernidad. Pero la posmodernidad fue un movimiento interno a la modernidad europea. Era un movimiento eurocéntrico, que no tocaba el capitalismo ni el liberalismo, sino más bien era escéptico de la razón, era una crítica de la razón como la causa de toda la destrucción, el racionalismo. Pero la razón no es la causa, sino es la economía, el liberalismo y otras causas. Entonces inventamos otra palabra, en vez de postmodernidad, que es una etapa de la modernidad, que se da cuenta que la cosa no marcha, pero no saben cómo superarla, empezamos a hablar de la transmodernidad. La transmodernidad sería otro tipo de civilización. Tendría que ser una civilización que captara lo mejor de la modernidad, pero que corrigiera el olvido de la cantidad, de la cualidad, el olvido de la cualidad, y el criterio fundamental en todo sería la pervivencia, es decir, la afirmación de la vida. Y eso lo viven sin ninguna teoría, o mejor dicho, sin haberlo teorizado, nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios trabajan la tierra, pero luego la cultivan una vez sí y otra vez no, luego entierran también los frutos de la primer cosecha cuando no lo usan, tienen un modo de agricultura, un modo de construcción de casas, un modo de vida que no es antiecológico. Entonces, tenemos en nuestros pueblos solsiles, en Chiapas y otros pueblos originarios, una civilización que tiene posibilidad de vivir miles de años. La nuestra no va a superar ni un siglo, porque como vamos a la muerte. La cuestión es que no podemos imitar ese tipo de vida. Pero habría que tomar entonces los criterios de ellos para ver cómo podríamos implementarlos. El tema es muy difícil y extraño. Entonces, una revolución de este tipo va a llevar mucho tiempo. No va a ser en un instante, no va a ser como la revolución de octubre de 1917, antes era zarista y después fue socialista leninista. No va a ser así, porque en este caso Lenin ni sabe cómo va a ser lo que viene, habrá que irlo haciendo de a poco. Entonces, este es el tema que yo empiezo a tratar en este parágrafo, esta tesis 16. La volví a leer hoy y es bastante densa y no es fácil de lectura, pero creo que vale la pena ponerse a indagar un poco en una visión más a largo plazo. Estamos ante una elección de un sexenio. ¿Qué significa esto en la historia? Un segundo de la historia humana, un segundo. Importante, porque nos toca muy de cerca, porque puede cambiar cosas, nos puede permitir vivir de otra manera, pero es un instante, hay que pensar las cosas a mayor distancia. Y por eso que, por ejemplo, en el parágrafo 16.2, me pregunto, ¿cómo iremos más allá del capitalismo? Página 304. Y ahí hay distintos autores que plantean el tema. Algunos dicen, de lo que se trata es de que habrá múltiples modernidades. Cada cultura podrá ser su modernidad.
Los árabes una modernidad musulmana, los chinos una modernidad china, los bantúes y los latinoamericanos una modernidad latinoamericana. Es posible muchas modernidades si no se cambian los criterios fundamentales de la modernidad. Ese es el tema. Entonces eso iba a ser objeto de un seminario en Rabat, y un filósofo muy famoso árabe, musulmán, propuso la posibilidad de múltiples modernidades. Y ahí hicimos toda una discusión y hay un pequeño artículo mío. Él piensa que la modernidad tiene como una esencia, que es un espíritu creativo y es también un espíritu de libertad. Pero no se da cuenta que eso es como una visión muy bonita del asunto, pero no ve los aspectos negativos. No ve el colonialismo, ni el esclavismo, ni la pérdida de la cualidad, ni la destrucción de la vida, ni el individualismo competitivo que destruye la comunidad, y no ve el tema ecológico, o es decir, del poner un límite a la vida. Entonces, escribí en contra de la idea de que cada cultura podría ser una modernidad, porque la que hubo y la única que habrá es la europea, y otras que puedan imitarla, pero al imitarla destruyen lo propio y se transforman en europeos, pero sin ser europeos. Y entonces ahí la contradicción. Muchas modernidades, yo pienso que no. Otros piensan que la modernidad es positiva, mientras que el capitalismo es lo negativo. Es la posición de Bolívar Echeverría, un gran intelectual en México, de origen ecuatoriano. Él dice, el capitalismo coaptó la modernidad. Si superamos el capitalismo, la modernidad podrá seguir funcionando. Mi objeción es que el capitalismo es no más que el sistema económico de la modernidad. O es decir, no puede existir el capitalismo sin la modernidad. Ese individualismo competitivo que se ama a sí mismo, el self-love, decía Locke y decía Adam Smith. Un amor así que está en el fondo de la competencia en el mercado. Esa definición egoísta del ser humano, sin comunidad, es el problema. Entonces, no puedo yo salvar la modernidad yendo más allá del capitalismo, porque el capitalismo no es más que el sistema económico de la modernidad. Lo mismo el liberalismo. El liberalismo es el sistema político de la modernidad y el neoliberalismo es su culminación. Es donde el individuo es lo que interesa, no la comunidad. El Estado no debe regular al mercado. El mercado se autorregula, lo cual no es una categoría científica, sino que es una ideología pura. ¿Quién ha dicho que el mercado produzca igualdad? Eso es una propuesta sin fundamento. El mercado solo produce desigualdad, porque algunos se enriquecen y otros se empobrecen. Tiene que haber un Estado que regule eso. Claro que no tan regulativo como el del socialismo real, que hasta regulaba el color de los botones, porque eso hay que dejarlo a la iniciativa de la libertad humana. Pero estratégicamente debe tomar ciertas medidas fundamentales. Entonces, volvemos al tema de la empresa, el mercado y el Estado. Dentro de la modernidad, el Estado pierde importancia porque es lo comunitario. Y en cambio, cobra importancia el individuo y de inmediato la única seguridad que tiene el individuo es la propiedad privada. Pero la propiedad privada se definió ante el feudalismo
O es decir, la burguesía en Inglaterra, en la Revolución Inglesa, 1688, se enfrentó al feudalismo que tenía todas las tierras. ¿Cómo hacer para poder explotar capitalistamente a la tierra si la tiene el señor feudal en un sistema anacrónico? Entonces era necesario sacar al señor feudal las tierras y pasarla a una explotación capitalista. Y entonces eso es lo que planteó un gran filósofo que se llama Hume. Él dice, por naturaleza el ser humano es avaro y la avaricia intenta apropiarse del bien de todos. ¿Cómo hacer para limitar la avaricia? Tenemos que darle a cada uno su propiedad para que el avaro ya no pueda quitarle su propiedad. Ese argumento lo hace con respecto al feudalismo, porque todos los feudales tenían muchas tierras y el burgués capitalista que estaba recién surgiendo no tenía ninguna. Entonces el argumento venía bien. Hay que poner límites al señor feudal para que no tenga tantas tierras y las reparta entre los burgueses, porque la avaricia le hace que sigue queriendo ser el señor del feudo. Eso era el capitalismo naciente ante el feudalismo. Pero, ¿y ahora qué pasa? Algunos se apropiaron de los bienes y surgió la masa de pobres que no tenían ninguna propiedad, que podrían muy bien volver a usar el argumento de Hume y decir, lo que pasa es que ahora algunos que se apropiaron de la propiedad de la tierra para que los señores feudales no fueran tan avaros, ellos son ahora avaros y habría que distribuir el bien entre todos para que cada uno tuviese una propiedad necesaria para poder vivir. Y debo decirle una cosa, en el Imperio Inca, cuando nacía un niño, se le entregaba a la familia un terreno que se podía laborar agrícolamente y le permitía vivir. Cuando moría, este terreno pasaba de nuevo a la comunidad y se entregaba a otro que nacía. De tal manera que era un sistema, no como el nuestro, que cuando nace un niño le dan una partida de nacimiento y arréglesela a usted, y si se muere de hambre es su problema. Los incas eran mucho más racionales. Nacían y le entregaban un terreno para poder explotarlo y podía entonces vivir toda su vida. Y más, cuando era después incapaz de trabajar, podía arrendarlo, sí, que otro lo trabajara y con ese fruto él podría vivir. Ese era un sistema de propiedad común y de uso social. Mientras que el capitalismo, desde la modernidad individualista, exige la propiedad privada, que al comienzo fue para limitar la propiedad excesiva de los señores feudales, pero terminó siendo la propiedad excesiva de los burgueses ante la pobreza de los obreros sin propiedad ninguna. Y ahí no se pensó que el avaro era el feudal, el burgués, y había que repartir esa propiedad. De ahí entonces que el capitalismo va a tener ciertas normas fundamentales que en este momento ya no se aguantan más, porque han entrado en crisis. Más allá del capitalismo, ese es el tema que se ha estudiado bastante. Pero yo también digo en el 16.3, más allá del socialismo real. Eso a la izquierda podría plantearle problemas. ¿Qué significa más allá del socialismo real? Bien, más allá del socialismo, por ejemplo, de la Unión Soviética, que no logró y no pudo cumplir con lo propuesto por moderno. Es decir, la idea, y esto es una comunidad de pensadores a la que pertenezco, es que el socialismo real es también moderno.
y por lo tanto también va a tener que ser criticado menos que el capitalismo, pero también hay que ser corregido. Entonces la fórmula de Hugo Chávez, socialismo del siglo XXI, habría que ver si es conveniente, porque si yo tomo el socialismo me van a criticar de todos los efectos negativos del socialismo y no van a ver lo que voy a hacer, porque además ni sé yo lo que voy a hacer, porque el socialismo del siglo XXI no tiene contenido todavía, hay que dárselo. Entonces, ¿para qué ponerle nombre y hacerse objeto de la crítica de algo que no sé lo que va a ser? Y eso transmoderno va a asumir muchos elementos del socialismo, pero no va a ser socialista. ¿Por qué? Porque también el socialismo tuvo limitaciones modernas. Algunas, como ejemplo, se dice en el socialismo real que el obrero es el actor principal del sistema político y económico, pero de hecho nunca pudo votar, ni nunca pudo en una asamblea imponer un sistema. Era la burocracia del partido. Y la burocracia del partido surgió contra el zar en la clandestinidad. Era un partido secreto que tenía que cuidar de que los servicios de inteligencia del zarismo no los liquidara. Ese secretismo del partido continuó. Los bolcheviques siguieron entre ellos eligiendo a las autoridades y eligiendo a los otros miembros del partido, y así, por ejemplo, Stalin fue elegido como el servicio de inteligencia del Estado bolchevique, y como Putin, que también era el jefe de la inteligencia, que yo creo, sin embargo, está usando la inteligencia bastante bien en favor de Rusia. Stalin usó todo el tinglado y toda la organización del secreto y del conocimiento de todos para empezar una dictadura. Una dictadura cuya instrumento era el partido. Que el partido es el que hacía el plan, el partido es el que organizaba las empresas, el partido es el que nombraba los que dirigían la empresa, el partido es el que imponía cuál era el precio de las mercancías. Se quiso eliminar el precio, pero no se pudo, porque no se puede eliminar. El mismo Proudhon quiso eliminar el dinero y propuso un vale temporario. De manera que en vez de dinero yo tuviese un vale que fuera, por ejemplo, media hora de trabajo, 1 kilo de pan. No era moneda, era un vale dinerario. Pero Marx mismo en los Grundrisse dice, ¿y quién le va a fijar el valor al tiempo de trabajo? Y entonces dice, va a ser el Vaticano de la economía. Y ese Vaticano de la economía es exactamente el Partido Comunista Ruso. Porque hay que decidir el valor de una mercancía. Si no es por competencia, que es la manera del capitalismo, es por decisión voluntarista del miembro del partido. Y entonces el miembro del partido termina por decidir todo. No es que no haya democracia liberal, no hay democracia en su sentido pleno. No hay participación del obrero en las decisiones de la empresa, el mercado y la política. Las consignas vienen de arriba. Y entonces, ¿quién determina la mejor tecnología para una empresa? El miembro del partido. El que tendría que definirlo sería la comunidad misma de la empresa y los ingenieros y trabajadores de la propia empresa, si adoptaban o no adoptaban una tecnología. Pero además, ¿cómo adoptaban la tecnología? El capitalismo tiene una manera
que es que baje el valor de la mercancía, aunque sea antiecológica, lo cual es nefasto. Pero ¿cómo lo puede hacer el socialismo real? Por una decisión de la nomenclatura, o decir, del partido. Entonces, el partido no era democrático, las decisiones económicas no eran democráticas, y como no tenían legitimidad, la gente no movió ni un dedo cuando se vino abajo, porque no era propio el partido, no habían ellos decidido las cosas, sino era la cúpula. Hubo entonces un atraso tecnológico, porque no supieron inventar tecnología y el capitalismo se les adelantó. Pudieron funcionar mientras tomaban la tecnología, por ejemplo, en la Alemania Oriental, que era la parte más desarrollada del socialismo, la tecnología que había inventado el capitalismo, y la adaptaron y se sostuvieron más o menos hasta 1960. La tecnología del socialismo real y del campo del capitalismo eran competitivas. A nivel de las armas eran muy buenas y a nivel de los satélites y demás, excelente. La física y la matemática muy avanzada, pero la tecnología no tanto. Pero de 1960 empezó el decline, porque empezó la revolución cibernética y después electrónica, y ahí el socialismo real no logró adaptarse a esa nueva tecnología y no advirtió su existencia ni la introducción de esa tecnología en la empresa y en el mercado y en todos lados. Y entonces empezó una decadencia tecnológica que al mismo tiempo no estaba apoyado en una legitimidad, porque el pueblo nunca había podido expresarse su opinión acerca de los gobernantes. Entonces, el socialismo real hizo grandes cosas, desarrolló países muy subdesarrollados y puso a Rusia al nivel de un país moderno, justamente moderno, pero no logró pasar los 1960 y ahí empezó una crisis del derrumbe. Los chinos, que estaban mucho más subdesarrollados, que tenían menos tecnología, que tenían que apoyarse en Stalin y en Rusia para que los defendiera con sus bombas atómicas y demás, que era un país secundario. En cambio, empezó reformas muy profundas a nivel tecnológico y gobernado no por economistas ni por abogados como México, sino por ingenieros. Toda la cúpula china son ingenieros. Claro, eso también es moderno. Y entonces habrá que ver el destino del proceso chino más allá. Lo cierto es que el socialismo real también exige modificaciones profundas justamente a nivel ecológico. A nivel ecológico no tuvo ninguna conciencia y fue un sistema mucho más antiecológico que el propio capitalismo. No había ninguna conciencia del enrarecimiento, la polución del aire y sobre todo la contaminación del agua, de las grandes lagunas, de los ríos, y ahora están sufriendo las consecuencias. Los mismos chinos también han tenido problemas. Algunos días en Pekín no se puede caminar, porque no se ve a 30 metros. Y me tocó a mí ir a New Delhi el año pasado, y justo el día en que salí a la India, la radio en México dijo que se habían cerrado las escuelas en la India por la contaminación del aire. Y yo me pregunté si iba o no iba, porque estaba bravo. Hablé por teléfono y me dijeron, mira, pues, es muy alta, pero estamos aquí, vivimos. Entonces, bueno, me fui. Era una polución que nunca había visto en México. Mucho peor. La India, Delhi. Quiere decir que la conciencia ecológica no es muy alta,
quiere decir que se piensa en el desarrollo industrial, pero no en la afirmación de la vida. Y ahí significa que es todavía un proyecto moderno. Entonces, en el 16.4 yo hablo de la articulación y el éxodo de la empresa, del mercado y del control nuevo que va a tener que hacer el Estado. La economía está saliendo de las empresas y mucha gente ya trabaja en su casa porque la computación lo permite. También el mercado ya no empieza a ser el lugar físico de uno constata la mercancía, sino que Amazon, que es de paso hoy el más grande millonario de la Tierra, superó a Bill Gates, pero el doble, es justamente un mercado en la casa. Entonces, ¿cómo yo controlo ese mercado en manos por parte del Estado? Está muy difícil. Entonces, se está transformando la economía de tal manera que va a tener que pensarse ese éxodo del obrero de la empresa a su casa, cumpliendo funciones, y el éxodo del mercado en un lugar determinado que también pasa a la computadora. Entonces hay transformaciones que se están haciendo muy rápido y hay que ver cómo se va a reaccionar ante eso. El libro Commonwealth de Antonio Negri habla de ese doble éxodo de una economía actual. Y junto a ello tenemos el tema de la mediocracia. Las grandes compañías transnacionales, dejo ya el socialismo real, poseen los grandes medios de comunicación. Y los grandes medios de comunicación forman la opinión pública y la burocracia de estas grandes compañías transnacionales imponen la burocracia política en los países. Entonces, el presidente, diputados, senadores, gobernadores y demás son al fin representantes de las compañías transnacionales que como personas no son ni el 1% de la humanidad, que dirigen la opinión del otro 99%. Y entonces venden al candidato como se vende un producto y lo imponen. Fue el caso de Peña Nieto. Claro que la gente también sigue siendo seres vivos, somos, y vemos que las cosas no marchan y empezamos a no creer en ello y surge una opinión paralela a la pública de la mediocracia, gracias también a la tecnología. Y entonces el WhatsApp nos permite ver programas, vídeos, cantidad de cosas críticas en este momento que ya es muy difícil de dominar, aunque no es imposible tampoco. Entonces la mediocracia viene a agregarse como otro medio que impide el cambio hacia un nuevo sistema. Y cada vez se hace más importante el darse cuenta que hay que trascender esa modernidad que nos ha dado tantos beneficios, pero habrá que corregirla a un nivel fundamental. Para eso podrá haber criterios y principios éticos, pero no sabemos bien cómo va a surgir el sistema nuevo. Y de eso, pues, estamos trabajando en un tomo tercero de una política de la liberación sobre las pautas que se están creando, los criterios para elegir los mejores medios y estar muy atento a las invenciones que se están haciendo, entre las cuales invenciones saldrán las que se generalizarán en el futuro para hacer un nuevo sistema completamente abierto. O es decir, si me preguntan, ¿qué proyecto tiene usted alternativo al capitalismo? Yo diría, puedo criticar al capitalismo, pero no tengo un proyecto alternativo. Entonces, mejor cállese y no hable. No,
porque siempre fue así. Lo nuevo no se descubre tan rápido. Se va imponiendo muy lentamente. Y de ahí que hay que tener los ojos muy abiertos para saber descubrir las novedades. Entonces, caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Entonces, el tema es difícil. Y voy a continuar en él la próxima, porque la revolución que tenemos es una larga transición a un sistema completamente distinto que hemos vivido. ¿Y cuáles serán los contenidos? No sabemos, pero sí tenemos criterios y principios éticos para poder saber elegir los medios para el nuevo proyecto. En fin, tesis 16 es la más profunda y la más difícil y la que nos abre el camino para el futuro. Pero les pido que si pueden leerlo despacito, porque yo mismo leyéndola me doy cuenta que está muy denso. Yo supongo una cierta cultura, pero hay que ir adquiriendo por una meditación más pausada. Y dada la hora, terminamos por hoy.